estar con todos ustedes y tener discusiones sobre este nuevo mundo digital, qué es lo que sucede. Y hoy en especial nos acompaña Baltasar, que trabaja en IBM luego de haber recorrido el mundo gubernamental, la industria privada, cobraba impuestos, un personaje muy exótico, que ha decidido romper el concepto de lo digital, cómo transformar lo digital en algo más digital. Y esa es una propuesta que nos va a hacer participar a todos. Este va a ser un foro muy interactivo en donde todos esperamos que se junten al diálogo con Baltasar y que rompamos con respuestas. Bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias. Es un honor, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, antes que nada, por el hecho de darme la oportunidad de platicar con ustedes. Me gustaría decir que tengo muchísima experiencia en prensa, desgraciadamente no la tengo. Sin embargo, en donde sí tengo bastante experiencia es en el hecho de poder llegar a negocios, ver cómo operan estos negocios el día de hoy y ayudarlos a transformarse a que puedan construir sobre sus propias fortalezas, atacar a sus debilidades y mediante una verdadera transformación digital puedan mantenerse en ser relevantes todavía. Y esto es un reto particularmente grande. Me ha tocado ejercer este reto en varias ocasiones. Mucho de esto ha sido dentro del gobierno mexicano. Durante 7 años fui tanto arquitecto en jefe como Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria. O sea, me dedicaba a cobrar impuestos y dentro de esta transformación digital, dicho sea de paso, no gané muchos amigos. No es un trabajo particularmente popular. Y sin embargo, me toca llegar a este negocio cuando en aquel entonces aproximadamente únicamente el 2% de las transacciones que ejecutaba el Servicio de Administración Tributaria eran digitales. Estábamos en el último lugar de los países miembros de la OCDE alrededor de servicios digitales tributarios. Para cuando salgo, hacia finales de 2010, habíamos creado conceptos como la identidad digital, la factura electrónica. Habíamos pasado a alcanzar aproximadamente un 98% de cobertura en todos los trámites digitales. Pasamos de una organización que enteramente vivía en papel a una organización que vivía en un formato digital, a través de la cual era muy capaz de poder perseguir todos sus fines. También perseguía contribuyentes, pero lo importante era sobre todo perseguir estos fines. Saliendo de ahí, me voy a hacer el mismo ejercicio de transformación digital al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para cuando llevaba 3 años haciendo esta transformación, me di cuenta que estaba aburrido de estar atacando únicamente problemas gubernamentales. Y en ese momento entro a IBM. Y en IBM, la gran experiencia que he tenido es el poder ir a distintas partes del mundo con distintos tipos de clientes para ir a ver cuáles son esos problemas, cuáles son esos retos a los que se están enfrentando y de una manera o de otra poder atacar todo esto mediante el uso de tecnología para reinventar la manera en la que trabajan, en no hacer nada más una simple transformación digital, sino en el hecho de poder ayudarlos a que puedan encontrar cómo crear sobre esas fortalezas una nueva ecuación de valor. Y me queda claro que esto se convierte en un verdadero reto. Aquí puse una foto de Ronald A. Lang, un psiquiatra escocés muy popular durante los años 60, que ya desde aquel entonces estaba hablando acerca del gran fenómeno de histeria que se generaba alrededor de la sociedad por la gran cantidad de cambio. Y lo que decía él es que estábamos viviendo en un momento dado en la historia en donde el cambio se estaba haciendo, no nada más era acelerado, se estaba acelerando cada vez más. Y decía él, y esto es sorprendente, y creo que incluso muchos de ustedes deben de sentirse de esta manera, ¿cómo llegas a un punto en donde cuando apenas crees que estás logrando entender qué es lo que está pasando, esa realidad empieza a desaparecer y empieza a ser transformada nuevamente? De aquí, tengo entendido, a pesar de ser esto una organización de prensa, ustedes son primordialmente gente de periódico, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sienten empatía con esto que está puesto aquí? ¿Esto es algo que sienten ustedes? ¿Sienten que están intentando adecuarse al nuevo mundo digital y están encontrando retos? Por ahí vi un par de manos. ¿Alguno de ustedes le gustaría platicarnos, por ejemplo, los retos que se han topado a la hora de intentar hacer esto? Dicho sea de paso, aquí el que participa le damos un premio, tenemos premios ahí atrás. Yo algo que tenía que hacer porque sé que esta es la última sesión del día.
A ver, ¿quién levanta la mano y quiere compartir rápido una historia de cómo están logrando? ¿Alguna mano? ¿Alguna mano? ¿No? Esto ha sido poco participativo, Dios mío. ¿Quién dice que por aquí? A ver, ¿tenemos un micrófono? Venga, ahí viene un micrófono. Por ejemplo, Ah, los tantos cambios tecnológicos en los apps, en los sistemas, en todo lo que tenemos a mano. Compramos un sistema hoy y resulta que era de ayer. O que simplemente el comprado hoy ya mañana es obsoleto. Y así, y los mismos muchachos que cada día vienen con una cosa nueva y nosotros los más viejitos, que estamos todavía en la civilización del WhatsApp, que resulta que ya eso es del siglo pasado, de la época de los dinosaurios, para algunos de los muchachos. O sea, hay un cambio, pero además es muy costoso. Ok. ¿De qué diario es? ¿Perdón? Diario Libre, República Dominicana. Diario Libre de República Dominicana. Excelente, muchas gracias. Y, así, creo que son 8 regalos, vamos a juntar otros más todavía para después. Que consta que no me puse de acuerdo. Lo siguiente que tengo es a Marshall McLuhan. Y de una manera o de otra se está refiriendo a lo mismo que estaba hablando el compañero, que nuestra era de ansiedad viene primordialmente de una cosa, que estamos intentando hacer el trabajo de hoy en día, utilizando las herramientas y los conceptos de ayer. Y esto es particularmente difícil. O sea, cuando ustedes entraron en el negocio de la prensa, seguramente muy pocas cosas habían cambiado de la generación anterior. Y muchísimo menos de la generación anterior de esa. Las prensas factiblemente eran las mismas, a lo mejor había prensas un poco más rápidas, a lo mejor había procesos ya digitales para efectos de manejar la información. Y sin embargo, vean, el día de hoy pasamos de un ejercicio en donde de repente la red social que está de moda, al próximo mes es una enteramente distinta. Cuando apenas estamos creyendo que estamos entendiendo cómo funciona el web, nos vamos al móvil y del móvil a las redes sociales. Y de una manera o de otra, el hecho de poder adecuarnos lo suficientemente rápido para hacer todos estos cambios se convierte en un reto. Y también, aquí puse a Rupert Murdoch, porque él tiene una frase que sinceramente me llama mucho la atención. Es una frase con la que realmente se adelanta mucho al fenómeno que tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Y dicho sea de paso, no es nada más en su industria, es en todas las industrias. Estamos en un lugar en donde el grande no es el que le va a ganar al chico. Eso tiene mucho que ya no sucede. Estamos en un universo en donde la palabra clave es agilidad. Tenemos que tener la posibilidad de adecuarnos lo suficientemente rápido al cambio para poder estar listos. Y de repente, cuando nos volteamos, resulta ser que las empresas más grandes, aquellas que tenían las inversiones de capital más grandes, que tenían los procesos más establecidos, son las que se topan los retos más importantes a la hora de intentar transformarse. Y véanlo. O sea, por ejemplo, incluso hasta empresas que estaban haciendo mucha tecnología, en mi caso en el servicio de administración tributaria, al principio cuando empiezo a modernizar la tecnología, era padrísimo, todo lo que estaba invirtiendo yo en dinero lo generaba directamente en innovación. Y sin embargo, poco a poco, cada vez que venía un nuevo ejercicio presupuestal, la cantidad de dinero que podía ir a innovación era menor, porque tenía que llegar y soportar todo lo que ya había hecho en las generaciones anteriores. Digo, yo en particular no soy una persona muy religiosa, pero una vez me decía un amigo que en todas las religiones abrámicas se considera que Dios llega y crea el universo en 6 días. Y que realmente la única razón por la cual no había un universo 2.0 es que si le podrías preguntar a Dios te diría que tiene un problema de base instalada. No tiene que hacer con todo lo que ya hizo en la primera vuelta. Y de una manera o de otra, ustedes están enfrentando esto dentro de sus negocios. Dentro del ejercicio de transformación, el hecho de llegar y hacer una gran inversión de capital en una nueva herramienta, de repente me está quitando dinero de operar el otro negocio que ya venía operando desde hace tiempo. Es dinero que le estoy quitando a lo mejor de la redacción, es dinero que estoy quitando del mantenimiento de la prensa. Y que incluso cuando lanzo esa nueva herramienta resulta ser que para cuando pasa toda esa cantidad de tiempo que necesitaba dentro de la reinvención, resulta ser que para ese momento ya es obsoleta mi propia invención. No estamos logrando responder lo suficientemente rápido. Y de una manera o de otra, si algo puede verse como el gran culpable de la transformación,
es la tecnología. Y aquí les puse un ejercicio. Esto es una fotografía de un periódico de 1991, un periódico publicitario de Radio Shack. Todas y cada una de las tecnologías que están puestas ahí, el día de hoy caben en esto. Y de hecho, en este caben todavía bastantes más. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que llamamos nosotros convergencia. Estamos metiendo toda esta cantidad de funcionalidad dentro de este aparato. Y es más, en mi caso yo tengo un Samsung, entonces creo que podríamos agregar adicionalmente dispositivo explosivo a la lista. La otra cosa que estamos viendo es un fenómeno de democratización de la información. La información está allá afuera. Y de repente, el hecho de que la gente puede llegar a esa información o puede compartir esa información de manera directa, de persona a persona, parece ir enteramente en contra del fenómeno que estamos intentando hacer desde el lado de la prensa, en donde gran parte del valor que hacíamos era consolidar, curar esa información y llevarla hacia el usuario final. También hablamos de una democratización de mercados, en donde antes veíamos a 2 o 3 jugadores dominantes en cualquier mercado, adueñándose de toda una región, y el día de hoy son una cantidad infame de gente, al grado tal que incluso en conceptos llamativos el día de hoy como Uber, como Airbnb, lo que estamos viendo es el fenómeno de una revolución horizontal, en donde realmente este Uber no es otra cosa más que un modelo de negocio, algo que conecta oferta y demanda, pero en realidad proveedor y cliente somos todos los usuarios que estamos allá afuera. Entonces, de repente estamos hablando de verdaderos ecosistemas de valor. Ya no estamos hablando de un ejercicio en donde de repente hay una gran empresa que se voltea y hace un ejercicio hacia afuera intentando vender un producto. El mundo ha cambiado muchísimo y lo ha cambiado para todo el mundo. Si en algo puedo sentir muchísima empatía con ustedes es que del lado de IBM esto es terriblemente cierto. A ver, voy a hacer otra pregunta rápida para Regalito. De aquí, ¿quién sabe cuántos años tiene de historia IBM? Se valen aproximaciones. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a dar 3 oportunidades, el más cercano se lo lleva. 62. 6-0. 100. El señor se lo lleva, tiene 105 años, IBM. Un aplauso, por favor, digo, sí le pego. Ok. Entonces, imagínense, en 105 años, a IBM le ha tocado ver una cantidad tremenda de cosas. ¿Okay? Estamos celebrando aquí también 100 años del Universal. En el caso de IBM tenemos 105 años. Y en estos 105 años, la cantidad de cosas que nos ha tocado ver ha sido terriblemente distinta. ¿Cuántos negocios de alta tecnología conocen que tengan 105 años? La mayor parte de las cosas que ustedes consideran de alta tecnología tienen a lo mucho 30 y tantos. 105 años es una cantidad tremenda. Ahora, toda la tecnología que hacía IBM originalmente no eran necesariamente computadoras. Cosa curiosa, entre productos raros que vendía la IBM, cortadoras de jamón, vendía relojes checadores. Hombre, seguro fue por eso. Ahora, entonces, para que vean un poquito de lo que es el fenómeno de reinvención que le toca a IBM, porque, por ejemplo, IBM, nuestros principales competidores el día de hoy, por ejemplo, uno de los más grandes competidores que tengo, antes se dedicaba a vender libros. O sea, ¿se dan cuenta cómo incluso se tratan de nuevos competidores y sobre todo nuevos competidores que llegan desde industrias enteramente distintas a las de uno? El día de hoy ustedes en prensa están compitiendo contra gente que no era de prensa. Entonces, ahí siento muchísima empatía con ustedes. Y como muestra les quiero mostrar aquí un pequeño video. Hacemos switch, por favor. Es la historia de cambio de IBM.
Perfecto, gracias, regresamos. Entonces, si se dan cuenta, IBM ya como negocio es un IBM muy distinto, es incluso un IBM muy distinto que el que me tocó conocer cuando yo era cliente. Digo, de entrada, les comento, yo tengo 40 años programando computadoras, o sea, empecé a los 9 años, entonces tengo 40 años metido en el universo de la alta tecnología, y el IBM que me tocó conocer en aquel entonces es un IBM enteramente distinto. Y esto es porque IBM como empresa se enfrenta a los mismos retos que se están enfrentando ustedes. A lo mejor la arena podría verse ligeramente distinta, pero el ejercicio es exactamente el mismo. La única manera que tenemos nosotros para sobrevivir ya no está puesta a nivel del poder económico, a través del nombre que tenemos. El verdadero reto que nos enfrentamos todos es el hecho de que tenemos que seguir siendo relevantes en un universo que continuamente está cambiando. Y la relevancia tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos otorgar algo de valor hacia nuestros usuarios, porque es únicamente a través de esto que tenemos esta relevancia. Y es en ese sentido que IBM decide dejar de hacer computadoras, decide dejar de hacer cajas registradoras, máquinas de escribir. Y entonces estamos invirtiendo el día de hoy muchísimo de nuestro dinero en esta reinvención de IBM. Por ejemplo, algunos de ustedes a lo mejor ya son clientes de IBM, por ejemplo, a nivel de Aspera, que sirve en la industria de los medios, es muy utilizada para la transferencia de grandes cantidades de información de manera eficiente de un punto a otro. Otros tantos a lo mejor ya están utilizando nuestra plataforma de video para efectos de poder llegar hacia sus usuarios finales a través de la red, con video dinámico de alta calidad que no requiere de grandes inversiones de capital. Estamos haciendo incluso inteligencia artificial a través de Watson. Mismo Universal es uno de nuestros usuarios a nivel de Watson. Y Watson es una de esas tecnologías que están cambiando el mundo en el sentido de poder generar suficiente información y suficiente cantidad de inteligencia artificial o poder cognitivo, que llamamos nosotros, para efectos de transformar la manera en la que trabajamos. Dicho sea ese paso, esto no quiere decir dejar a la gente sin trabajo, es darle estas herramientas a la gente para que pueda hacer su trabajo de una forma enteramente distinta, para que pueda ser muchísimo más poderoso. Y esto en lo que se ha traducido a través del tiempo es en un fenómeno de evolución de cómo hemos venido dando las soluciones digitales. En un principio, por ahí de los 80s, empezamos a hacer en casi todas las industrias un ejercicio de digitalización. Y esto en lo que consistía es que nos volteábamos y veíamos sus procesos, veíamos sus activos de información y automatizábamos esos procesos y los empezamos a ejecutar, todos en formato digital. Es el universo de los ERPs, es el universo de los grandes sistemas dedicados y que seguramente ustedes tienen también adentro de prensa, grandes sistemas dedicados que fueron diseñados por y para gente de prensa y lo único que hacen es funciones de prensa. Y que sin embargo tienen un reto particularmente grande, no son ágiles. El hecho de poder intentar hacer un cambio en la manera en la que hacemos estos procesos, de repente implica grandes inversiones de capital, implica una gran cantidad de tiempo. A lo mejor implica también que hay determinados medios que ustedes no pueden utilizar. Si el día de hoy estaban utilizando estos sistemas para, por ejemplo, administrar la información que va a estar escrita en un periódico, dice, bueno, y lo puedes utilizar, por ejemplo, para llevar información de video, que es algo que no usabas en el periódico, lo puedes hacer para administrar tus activos de audio y no necesariamente lo puedes utilizar. Entonces se dan cuenta, estos sistemas eran particularmente cuadrados y la siguiente gran evolución que nos empezamos a topar hacia mediados de los 90 tiene que ver con un ejercicio de transformación digital. Y este ejercicio de transformación digital tenía que ver con tomar esos procesos que estaban ejecutando ustedes y romperlos en piezas más pequeñas. Romperlos en piezas más pequeñas que yo pudiera interconectar de distintas maneras para poder alterar muy rápido la manera en la que hago un proceso. Tenía que ver también con separar estos procesos de los activos que se estaban manejando para que entonces pudieras manejar sobre el mismo proceso, por ejemplo, audio, video, texto. Y esto sucede en las empresas allá afuera, no nada más en las empresas de medios. El día de hoy, la gran cantidad de empresas están metidas sobre todo en ejercicios de transformación digital, en donde en lugar de utilizar los grandes ERPs, están utilizando, por ejemplo, sistemas de orquestación de procesos, BPM, o están haciendo lo que se llama arquitectura SOA, arquitecturas orientadas a servicios, en donde las distintas partes de tu empresa las rompes en pequeños componentes y las empiezas a interconectar de maneras distintas en el afán de poder ser más rápido y responder al cambio.
Y sin embargo, el día de hoy hacia donde estamos apuntando es hacia una tercera gran oleada, que es el fenómeno de la reinvención digital. Y la reinvención digital tiene que ver con el hecho de, sí, vamos a trabajar sobre esa modularidad que ya hicimos en los ejercicios anteriores, pero ahora vamos a extender esa modularidad hacia el universo. ¿Y qué quiere decir hacia el universo? Quiere decir que vayamos a interconectar nuestros procesos y nuestras capacidades con la de nuestros socios, con la de nuestros clientes, y entre nosotros hacer un ecosistema de solución. De una manera o de otra, el mismo IBM se empieza a dar cuenta de esto, y por ejemplo, entre los activos que tiene IBM el día de hoy, además de que tenemos la inteligencia artificial, por ejemplo, compramos a The Weather Company. ¿Y la compramos para qué? Para tener un acervo histórico enorme de datos, de información de cómo está el clima en distintas partes del mundo, cuáles son las predicciones de clima. Dice, bueno, ¿y a IBM para qué le importa esto? Y a IBM le importa porque se da cuenta que dentro del ejercicio del ecosistema, cosas que puedes hacer es, por ejemplo, puedes determinar el precio que va a tener una soda o un café en una determinada región basado en el clima que está haciendo. De repente puedes empezar a cruzar la información del clima contra la información del sentimiento que tienen los humanos, contra tus opiniones que has expresado en una página de Facebook. Y con esto empezar a tener una idea de qué productos, de qué servicios son los que tú estás esperando de mí, irme adelantando a tus propias necesidades. Y me queda claro, esto suena así como a ciencia ficción, pero la verdad es que el día de hoy ya está sucediendo. Pongo un ejemplo. Me lanzaron el otro día un reto, así para ver cuál era la empresa más difícil que a mí me podía aventar, y decidieron ponerme en contacto con una empresa que lo que hace el día de hoy es lencería. Me dijeron, ¿cómo puedes hacer un ejercicio de transformación digital de esta empresa de lencería? Y la cosa curiosa es que esta empresa de lencería vende, todos sus productos los vende por catálogo. Y entonces lo primero que se me ocurre hacer es, ¿por qué no vaciamos todo ese catálogo a un aplicativo móvil? Porque de entrada, y más sobre todo en América Latina somos la región que nos brincamos la laptop. Literalmente nosotros pasamos del cómputo de escritorio al cómputo móvil. Entonces, tiene muchísimo más sentido bajar aquí, este catálogo. Pero vamos a darle oportunidad entonces a las personas que están buscando catálogo de lencería, que en lugar de firmarse con su propia cuenta, o sea, crear una cuenta dentro del sistema, que se firmen con su cuenta de su red social. Porque si se firman con su cuenta de red social, yo puedo solicitarles el permiso de que me permitan ver qué es lo que están publicando de manera pública adentro de la red social. Y entonces le aviento Watson como mi sistema cognitivo para que haga un análisis psicológico de estas personas. Okay. Y entonces empiezo a ver cada uno de estos usuarios, si son usuarios que están dispuestos a experimentar nuevas cosas, son usuarios conservadores, hacia dónde se van las cosas que los mueven. Y entonces lo que puedo hacer es, basado en ese perfil psicológico, empezar a ofrecerles cuáles productos le pongo antes que otros. Incluso puedo ir midiendo cómo se están dando los cambios dentro de su propia percepción y darme cuenta que de repente, mira, la gente que es igual de aventurera que esta persona tiene también este estilo de predilección. Y entonces, si se dan cuenta, estamos interconectando una gran cantidad de cosas que salen del entorno del fabricante de lencería para poder hacer una oferta muchísimo más completa. Y de una manera o de otra, pónganse a pensar ustedes ya tienen el día de hoy un ecosistema con el cual están trabajando. O sea, sí están ahí definitivamente sus clientes, pero dentro de su ecosistema están las empresas que se quieren publicitar a través de sus propios medios, ¿okay? Están sus reporteros, están los wire services de donde toman ustedes información. ¿Se están conectando de la manera correcta con ellos? ¿Habría maneras de conectarnos muchísimo mejor? ¿Podríamos reducir costos? ¿Podríamos generar nuevas líneas de producto alrededor de esto? Y se los planteo así porque, por ejemplo, tengo un amigo que lo que publica es el Vademecum, es un diccionario de especialidades médicas en donde uno puede llegar y revisar un determinado fármaco, cuáles son las sales activas. Un diccionario para doctores. Durante años este negocio se dedicó a vender ese libro a los doctores y por el otro lado venderle publicidad a los laboratorios para que llegaran y pusieran ahí cada uno de los productos que vendían. Se dan cuenta, no es un negocio tan distinto del de ustedes. O sea, la periodicidad es muy distinta, pero el negocio no era tan distinto.
Aunque me atrevo a decir que si a él le hubiera preguntado, bueno, en aquel entonces contra quién se compararía como modelo de negocio, pues a lo mejor él pondría en un póster el modelo de negocio de Enciclopedia Británica. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vio a alguien comprar una Enciclopedia Británica? Okay. Y sin embargo, cuando mi amigo toma este negocio, decide reinventarlo, y lo primero que va con su junta de directores y les dice: la única manera que tenemos de sobrevivir es tenemos que dejar de pensar como un corporativo y tenemos que pensar como una startup. Y literalmente separa a un grupo de personas, y ese grupo de personas las pone a trabajar en el siguiente gran boom de su negocio. Y el siguiente gran boom de su negocio le dio el ataque cardíaco a la gente de la junta directiva, porque lo que dijo es: vamos a regalar el libro. Lo vamos a digitalizar, lo vamos a poner en un aplicativo y lo vamos a regalar. Le vamos a seguir cobrando al laboratorio por el hecho de publicar su información aquí, pero lo vamos a regalar. Porque lo que queremos hacer es masificar el número de usuarios. ¿Y cómo lo vas a monetizar? Tengo ideas, pero todavía no estoy seguro. Dice: si esto no funciona, vamos a tirar la apuesta a la basura. Ok, se lanza a hacer el aplicativo móvil y lo lanza. El día de hoy, ¿saben de dónde es su fuente de ingresos número 1? De ese aplicativo. Y en el modelo de negocios más extraño que se les puede ocurrir. Lo que hizo él es, se puso a medir todas las consultas que tenía de parte de los usuarios. Y se puso a hacer distribuciones geográficas, analizar afinidades de productos, cuestiones de este estilo. Y entonces el hombre tiene la capacidad de hacer dinámicamente una investigación de mercado de todo lo que sucede en salud a través de América Latina. Él puede predecir con muchísima certeza cuándo va a haber, por ejemplo, una epidemia de influenza, porque lo empieza a ver a través de las mismas peticiones de los usuarios. Y de repente se dio cuenta que toda esa información era oro molido para todas las empresas de la industria de salud, para poder plantear cómo iban a manejar sus inventarios. Valía muchísimo dinero, muchísimo más que lo que él sacaba de vender el libro. Se dio cuenta adicionalmente que podía generar nuevos índices de información, como por ejemplo, a lo mejor yo hago medicina para combatir el dolor. Y de repente a lo mejor entra alguien, consulta sobre mi medicina y después inmediatamente va y consulta una segunda medicina como una alternativa. El saber quién es esa medicina alternativa a la mía, a mí me vale muchísimo dinero si soy un laboratorio. Y entonces ahí lo que está haciendo este muchacho es, está replanteando en dónde se encuentra el valor del mismo negocio que tenía. O sea, sigue ejecutando el mismo negocio, nada más el modelo es enteramente distinto. Ahora, vamos a ver cómo está su propio negocio. Y lo primero, digo, aquí sé que esto es como dicen los americanos, preaching to the choir. Esta debe de ser información que ustedes conocen. Pero yo cuando la vi a mí me llama muchísimo la atención. Yo estaba esperando que todavía hubiera una dominancia muchísimo más clara, incluso del lado de la televisión, de dónde obtiene la gente su información, pero no. Está bastante marcado que el día de hoy la información se recibe primordialmente de las redes sociales. Y es un reto enorme. ¿Por qué? Porque la gente está pensando que esa información tiene que ser gratuita y la va a intentar jalar por ahí. Ahora, la cosa curiosa es que también en estas redes sociales hay medios de cobro que publican información. Entonces hay algo que saben ellos, que nosotros que no sepamos tendríamos que llegar y averiguar. La otra cosa que vemos es que también vemos una distribución a través de la edad muy, muy fuerte, en donde sí, el 55%, gentes de arriba de 55 años, están recibiendo su información primordialmente de la televisión. Un cacho ahí todavía de redes sociales, pero si se dan cuenta, cuando recorremos el espectro hacia gentes de la edad, por ejemplo, de mi hija que anda por ahí atrás, el día de hoy su información la reciben a través de las redes sociales. Y esto es verdaderamente impactante porque quiere decir que o nos adaptamos para poder atender a todos estos sin deshacernos de aquellos que estábamos atendiendo el día de hoy, pero si no logramos ser lo suficientemente ágiles en adaptarnos, ahí lo que nos está diciendo es que en el momento en el que los millennials dejen de jugar Pokémon Go y empiecen a comprar muchísimas más cosas, estamos metidos en un problema, y en un problema bastante serio. El otro tema tiene que ver con la manera en la que consumimos la información. ¿Se dan cuenta cuando consumimos información en radio, cuando consumimos la información incluso en el internet, cuando consumimos información en televisión, estamos marcados en unos horarios muy típicos?
Y sin embargo, y digo lo más bueno, aquí sí se ve bien, en las 2 rayas de abajo tengo móviles y tablets. 24 horas están conectados. ¿Se dan cuenta? Lo más seguro es que ustedes el día de hoy meten su mano en su bolsillo y tienen aquí su teléfono. O están sentados enfrente de él o en una tablet. Pasamos cerca del 98% del tiempo a menos de 30 centímetros de distancia de nuestro dispositivo. ¿Qué tanto esto es cierto de nuestras televisiones? ¿Qué tanto es esto cierto de nuestros radios? Entonces quiere decir que tenemos que aprender a dominar el cómo conectar hacia allá, porque adicionalmente el mercado publicitario se está yendo hacia allá. El problema es que la manera en la que estamos logrando atacar ese mercado publicitario no está haciendo offset a lo que estamos perdiendo en el mercado impreso. Pero vean incluso lo que está sucediendo. El mismo mercado publicitario en línea está cambiando de manera radical. Uno sigue subiendo la cantidad de dinero que se está invirtiendo a nivel mundial en ese mercado publicitario. Pero el día de hoy, por ejemplo, la pendiente alrededor de los banners o de los pop-ups, que tengo entendido estuvieron platicando también alrededor de los pop-ups, ese mercado ya se está empezando a dar el índice de que está estancándose, o sea, está creciendo, pero de manera constante. Y si se dan cuenta, ya el día de hoy empezamos a ver la aparición de otros temas como video, otra de las razones por las cuales IBM compra su propia plataforma de video. Estamos viendo un gran incremento en la manera en la que la gente está utilizando video como mecanismo de comunicación o como mecanismo publicitario. Estamos viendo rich media, esto es juegos, cuestiones inmersivas como mecanismos de publicidad en donde la gente quiere ir a ver mi mensaje publicitario en lugar de poner un pop-up blocker y evitar que este llegue. Ahora, definitivamente hay un chorro de retos. Estos retos que les pongo aquí son los retos que el día de hoy detecto yo a nivel de todas las industrias. Y voy a detenerme tantito después de este para preguntarle algunos de los otros retos que ustedes ven en su industria particular para ver qué tan distintos son de estos. Lo primero es, estos datos vienen de una encuesta que hace IBM todos los años a través del IBM Institute for Business Value, en donde vamos y le preguntamos a aproximadamente 600 empresas a nivel mundial de distintas industrias qué son las cosas que están viendo y a qué retos están enfrentando. Y la primera que nos llamó mucho la atención de los resultados de este año es que el 55% de ustedes están viendo que las cadenas de valor que conocían antes ya no son las mismas que existen el día de hoy. Y digo, en algunos podrías decir el 100%, o sea, si te dedicabas a los taxis, definitivamente, te dedicabas a la hotelería, definitivamente. El suyo también me atrevería, debe ser bastante alto. El 69% están viendo que el futuro de su nueva oferta comercial tiene que ver con el enlace de este ecosistema, encontrar nuevas maneras en donde yo puedo interconectarme con mis proveedores, interconectarme con mis clientes, interconectarme con socios y armar soluciones de valor enteramente distintas. Nosotros estábamos muy acostumbrados a que yo otorgaba el valor hacia mi cliente y si hacía integración era yo integraba a alguien más para llegar y solucionar. El día de hoy yo puedo ser integrador de varias cadenas de valor y participar en varias otras cadenas de valor siendo integrado por alguien más. Vean incluso como, por ejemplo, IBM con su inteligencia artificial con Watson, uno de los modelos que hicimos con Watson fue analizar la manera en la que puedes aplicar inteligencia cognitiva a tus entrenamientos para que puedas reducir más rápido el peso. Okay. En lugar de hacer un paquete IBM for Weight Loss, lo que hicimos fue, nos asociamos con Under Armour. Under Armour hace ropa deportiva, así como Nike, como Puma, y ellos hacen un reloj inteligente que hace el tracking de tus niveles de actividad en el día. Y entonces Under Armour hace un paquete en donde te vende la báscula, el reloj, una banda de frecuencia cardíaca e integra los servicios de IBM que va a estar monitoreando la manera en la que tú haces ejercicio para irte haciendo sugerencias de cómo puedes hacerlo para que sea muchísimo más eficiente y sea mejor. Entonces IBM se da cuenta de que no tiene que estar al frente con la marca atendiendo a todos los clientes, sino que puede encontrarse en la parte de atrás y ser integrado por alguien más. Ustedes, por ejemplo, manejan grandes cantidades de información. No hay una razón por la cual ustedes no podrían vender feeds de información a alguien más y que esos feeds de información fueran utilizados. A mí una cosa que me llama mucho la atención, las pocas veces que veo televisión me gusta ver noticieros. Y el otro día viendo CNN me puse a contar la cantidad de veces
que el comentarista de CNN decía, de acuerdo a una encuesta del Boston Globe, de acuerdo a un artículo del New York Times. De repente me puse a pensar, si estos cuates les desaparecen la prensa, se quedan sin trabajo. Porque lo único que están haciendo es llegar y tomar lo que todos ustedes están trabajando con sus propias redes. Entonces eso quiere decir que hay definitivamente una propuesta de valor ahí. Y que si a lo mejor no es a CNN, puede haber mucha cantidad de gente allá afuera que quiera comprar esos feeds de noticias. Yo me acuerdo, trabajando en gobierno, una de las cosas que tenía es recibía todos los días la síntesis informativa. Y en la síntesis informativa venían todas las noticias en favor y en contra de todas las cosas que estábamos haciendo nosotros. Y le pagábamos un despacho que lo único que hacía era sentarse a leer todos los periódicos para juntar esa información. Oigan, eso es curación de información y es una de las cosas que ustedes ya hacen. ¿Qué les detendría, por ejemplo, a llegar y ofrecer esos feeds de información a empresas que quieren saber cómo se están colocando en distintas partes del mundo? O a que esa información sea integrada en algún producto, como por ejemplo, no sé si han visto que ya hay espejos inteligentes que te informan del clima, que te informan de las noticias del día. Con la misma podrían estar otorgando feeds a todo eso. Y la otra cosa, y de hecho estaba platicando con Carlos antes de esto, el 54%, y este va a ser todavía más grande el año que viene, veo una dominancia del concepto de la experiencia por encima del concepto del producto. Cuesta un poco de trabajo intentar definir lo que es experiencia, pero para todos ustedes que hayan ido a un Starbucks, ya saben lo que es el concepto de experiencia. Experiencia es lo que sea que te agrega Starbucks por encima de la taza de café que le permite cobrarte 5 veces lo que vale esa taza de café en cualquier otro lugar. Decía un amigo mío con mucha razón que experiencia es la diferencia entre vender pescado crudo y sushi. Para efecto práctico son lo mismo, pero hay una manera en donde está dada la presentación que te permite generar una experiencia hacia el cliente, y ese cliente está dispuesto a darte lealtad, información y más dinero a cambio de eso. Hay cosas que a mi juicio son hasta inseparables de la experiencia alrededor de un diario. A mí me sigue gustando leer las noticias en un periódico. A lo mejor es mucho porque yo aprendí a leer sentado al lado de mi padre leyendo en el periódico. Pero incluso les he de decir que mis hijas son ávidas lectoras, no leen el periódico, pero son ávidas lectoras. Y a la fecha es imposible intentar quitarles un libro de papel para darles un libro electrónico. Y tienen 11 y 16 años respectivamente. Hay algo en la experiencia de leer un libro que es inseparable. A grado tal de que mi hija mayor cuando va y compra un libro, lo primero que hace es se lo pega a la nariz y huele las hojas. Le gusta el olor de la tinta. Si estas cosas son ciertas, tenemos que analizar la manera en la que esto nos está afectando a nosotros y ver sobre todo cuáles son las grandes fortalezas. Y yo aquí me adelanté con unas fortalezas, pero aquí sí les voy a pedir a ustedes que ustedes sean realmente los que me digan las fortalezas. Estas son las fortalezas que yo veo en la prensa desde el lado del usuario. La primera que veo es profesionalismo periodístico. Son negocios que duran mucho tiempo y que por lo tanto están apostando su buen nombre atrás del hecho de hacerlas. Hay algunos otros que no, pero la mayor parte están apostando un buen nombre. Entonces, esto para mí generalmente se traduce en que hay un profesionalismo. También hay un valor editorial. Hay una cantidad infame de información allá afuera. El solo hecho de tomar de esa información y decir qué es relevante y qué no, ya para mí es un gran valor. Y a mí es de las cosas que me siguen haciendo pagar un periódico. ¿Okay? Pero incluso el hecho de poner esa información en un contexto dado y darle esa opinión, ese valor editorial, a mi juicio tiene mucho sentido. Son generadores de contenido, la mayor parte de ustedes tienen redes de periodistas, tienen una redacción que está trabajando con todo esto, hacen curación de información y la pueden hacer manual o automática, pero están haciendo curación de información y también tienen un fenómeno de identidad de comunidad. O sea, cuando pienso en el New York Times estoy pensando en Nueva York. Ajá. Cuando pienso en el Universal pienso en México. ¿Okay? Entonces hay cierto grado de identificación geográfica, pero incluso hay una identidad de tribu que tengo con los lectores de un determinado periódico. O sea, si yo me volteo a ver un lector del Financial Times, un lector del Financial Times va a ser muy diferente al lector del Corriere de la Sera o va a ser muy diferente de un diario deportivo.
generamos comunidades, y esas son de estas cosas que también yo veo como valor el día de hoy en la prensa. Pero ahorita quiero detenerme aquí porque ya he hablado mucho yo, me está doliendo la garganta, y quiero preguntarles a ustedes qué otros valores son los que yo desde este lado, desde IBM, no veo en ustedes. ¿Quién se anima a decir qué otro valor tenemos? Que conste que hay regalos. No, yo creo que ya están muy dormidos. Allá hay uno. Miren que ni con regalo, ¿eh? Pues yo creo que es un valor que siempre ha estado, que no tiene que ver con tecnología de alguna forma como tal. Sí, la tecnología ayuda, pero es esta parte de vigilancia del poder, que tener esa idea de que como periodista, o sea, no estás para caerle bien al poder, de alguna forma, porque estás en una posición en la que tenés que cuestionar, en la que debes decir las cosas que las demás personas no dicen y debes de señalar las injusticias que están pasando en la ciudadanía. Creo que ese es tu papel como periodista, como tal. Creo que a veces se pierde un poco por, en general, el querer agarrar audiencias y se está perdiendo un poco esa parte de… Yo lo veo desde mi punto, siendo pues un poco joven, de que te dicen, hay que atrapar a la audiencia y entonces es contenido muy banal, de alguna forma dejando de cuestionar al poder. Entonces creo que la vigilancia es un valor que no se debe perder. Definitivamente, tienes que ser la piedra en el zapato. Un aplauso, la verdad, es muy buena respuesta. A mí me gustó mucho. Miren, perdón, aquí hay otra. Algo que es importante en los periódicos hoy en día es la permanencia. Uh-huh. Es decir, en las redes sociales tú puedes borrar inclusive algún comentario o algo que incomodó a alguien o atacaste a alguien indebidamente o ese día se te fue la mano y dijiste algo que te arrepientes. Uh-huh. En los periódicos permanece en las hemerotecas, permanece en un papel que tú puedes consultar inclusive a través de los años. Entonces eso es lo que a mí me gusta más de los periódicos. Básicamente nosotros estamos digitalizando los periódicos precisamente para que la gente pueda consultar de muchas generaciones y que puedas recurrir básicamente al escrito. O sea, la memoria una permanencia histórica. En el tiempo. Son la memoria histórica. También muy buena respuesta. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Esta como ya es la tercera, vamos a necesitar su aplauso para ver si le damos regalo o no. A ver. Pues también que los lectores se identifiquen con el periódico y más que es un servicio social, que también es como una forma de que ellos se puedan expresar en el periódico, o sea, mandar como sus noticias, o sea, es como un servicio social. O sea, es sus quejas, sus denuncias y el periódico las publica. Es más bien como de los El periódico lectores. es un foro para la ciudadanía. Un foro para la gente. Okay. ¿Qué dicen? ¿Le damos regalo? ¿Sí? Eso. Ahora, y si todas estas cosas son ciertas, entonces ¿por qué cuernos no estamos logrando entrar de lleno a esta era digital? Y creo que esto tiene que ver un poco con un fenómeno de resistencia a través de un grupo de debilidades que tendríamos que llegar y atacar. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que alejarnos de un fenómeno de operación clásica. ¿Y a qué voy con un fenómeno de operación clásica? El llevar a que esté en línea un periódico no es hacer un periódico nada más en página web versus hacerlo en una página impresa. Son fenómenos muy distintos, son medios de comunicación terriblemente distintos. Incluso cuando hablamos acerca de los medios digitales, vean lo distinto que puede ser YouTube, de Twitter, de Facebook. Son enteramente distintos. Entonces no podemos pensar que lo que nos ha venido funcionando en nuestros modelos de negocio nada más lo hacemos digital y mágicamente va a funcionar, porque va a ser muy distinta la manera de trabajar. Medios digitales invariablemente le van a intentar dar la vuelta a pagar. Mientras estés en una red, una de las cosas básicas de las redes es que las redes siempre le dan la vuelta al nodo más resistente. Entonces, si tú quieres cobrar por una información que el de al lado le está dejando gratis, me voy a ir con el de al lado para irla a consumir. Y entonces, a menos de que hicieran un acuerdo de entre todos nos agarramos de los brazos, no pasarán y no hay información gratis, no va a suceder. Y la verdad es, el genio está fuera de la botella. No va por ahí. Ahora, dicho sea de paso, esto no quiere decir que no hay información por la cual no le puedas cobrar a la gente. Estuve haciendo un análisis y una de las cosas que me llamó la atención es que sí hay información que la gente está dispuesta a pagar. ¿Cómo qué?
Periodismo investigativo es una de las cosas que la gente está dispuesta a pagar. Buenas entrevistas, la gente está dispuesta a pagar. Buenos editoriales, la gente está dispuesta a pagar. Pero la noticia como la noticia, así como el resultado del partido de fútbol del día de hoy, la gente no está dispuesta a pagar por él. ¿Okay? Entonces, si queremos ir a jugar el juego del contenido cobrado, tenemos que aprender que solamente va a funcionar bien para algunas cosas. Tienen la gran ventaja de que el día de hoy ya estamos metidos en un entorno en donde los micropagos ya son una realidad. ¿Okay? El día de hoy, por ejemplo, yo puedo hacer un micropago relativamente sencillo en una aplicación móvil y, por ejemplo, hacer un micropago de alrededor de $1 o 50 centavos de dólar es factible. Más para abajo es bastante más difícil, las comisiones te van a comer. Pero un micropago, por ejemplo, de $1 es muy factible y sucede todo el tiempo. O sea, en Pokémon Go, quiero comprar más Pokébolas, puedo pagar con $1. ¿Okay? Y si hay gente que está dispuesta a pagar $1 por unas Pokébolas, me cae que están dispuestos a pagar por una edición de un periódico. ¿Okay? Entonces, a lo mejor pagar por artículo está difícil el día de hoy en las plataformas disponibles para todo el mundo, pero pagar edición por edición sí. Y de repente la mayor parte de los periódicos digitales que me ha tocado ver me quieren vender una suscripción completa. No creo que vaya a funcionar muy bien. Entonces, si pensamos que podemos vender suscripciones a las versiones digitales de la misma manera en las que los vendíamos a papel, no necesariamente es así. Incluso aquellos que están lanzándose, por ejemplo, al terreno de medios digitales, hacer video, también se van a topar con retos. ¿Por qué? Porque no todos los medios digitales están pensados como la televisión. ¿Saben qué? Yo tengo de no ver televisión normal, tranquilamente ya voy para casi la década. Toda la televisión que veo la veo sobre demanda. Entonces la idea de alguien con un gran embudo aventándome programas para que yo los vea es algo que hasta me resisto al hecho de recibirlo. En un mundo en donde las cosas suceden sobre demanda, la idea de un canal que está continuamente transmitiendo noticias no necesariamente funciona. Lo que funciona es yo tengo interés sobre esta nota en particular y quiero ir a ver el video de esa nota en particular. Y que factiblemente ese mismo video de esa misma nota se presenta en distintas maneras para cuando lo estoy viendo en tu página web, para cuando lo estoy viendo en tu aplicativo móvil o lo estoy viendo en tu Facebook o en tu Twitter. ¿Okay? Entonces, de una manera o de otra, tenemos que tener la capacidad de manejar nuestro contenido de manera lo suficientemente ágil para presentarlo a través de varias ventanillas de exposición hacia allá afuera para que sea consumido. Entonces, ojo, digitalizar no es reinventar, es seguir haciendo lo mismo intentando hacerlo en otro medio. Y esa es una de las grandes razones por las cuales les puse la fotografía de Marshall McLuhan. Si ustedes están intentando hacer el trabajo del día de hoy con las herramientas de ayer, están escribiendo la receta de su propio problema. Ahora, la verdad es que el mercado y la audiencia está creciendo, pero las reglas están cambiando de manera constante. Incluso si tuvieran ustedes la capacidad de adecuarse a las reglas del mercado el día de hoy, lo más seguro es que dentro de 6, 7 meses alguien va a sacar algo nuevo que les va a volver a cambiar las reglas. Entonces, si el cambio va a ser la única gran constante, mi recomendación hacia ustedes es, tienen que tener los mecanismos que les permitan generar esa agilidad y poder adecuarse a las nuevas herramientas según vayan apareciendo. Si no tienen esto, vamos a estar metidos en problemas. Y entonces esto me lleva a lo último, hay que ser ágiles y hay que buscar nuestras herramientas que no estén atadas a un único mecanismo de consumo. Ahora lo bueno es que sí hay nuevas herramientas. ¿Cuáles son estas nuevas herramientas? De entrada, por ejemplo, yo les había platicado que podemos automatizar procesos de manera ágil para que podamos mover sus procesos y automatizar sus procesos ya no atados, por ejemplo, al fenómeno de la prensa clásica, sino que estos procesos se puedan adecuar y tener un solo feed, por ejemplo, de contenido y llevar ese contenido a prensa digital, hacia redes sociales, hacia telefonía móvil. Y el día de hoy IBM tiene todas estas herramientas. Y dicho sea de paso, también mis competidores las tienen. O sea, el día de hoy lo que tienen que hacer es pensar que esto es una de las cosas que están buscando, algo que les dé esta agilidad. Que cualquier proceso que hagan tiene que permitirles ser agnósticos al contenido que están manejando. A lo mejor el día de hoy muchas de las herramientas que tenían para automatizar sus procesos estaban atados al tipo de contenido que manejaba para llevar hacia la imprenta.
oye, si de repente quiero poner esta información en mi página web, oye, si de repente lo que quiero poner son videos, si de repente lo que quiero poner son audios, y de repente sus herramientas ya no dan la talla. Aquí las herramientas únicamente van a dar la talla si se maneja el contenido como si fuera un concepto abstracto. El día de hoy ese contenido puede ser cualquier cosa, texto, audio, video de 360 grados. Tienen que aprovechar que el día de hoy hay movilidad y que hay contexto físico. Y esto tiene muchísimo impacto. ¿Por qué? Porque vean esto. El día de hoy mi teléfono celular, si yo llego y saco y abro la aplicación del Universal, pues a lo mejor el día de hoy la aplicación del Universal sabe que estoy en un teléfono móvil. Pero dependiendo de qué tanta inteligencia se le está sacando jugo al valor de esa movilidad, por ejemplo, el aplicativo podría saber en qué lugar estoy. Estoy en la Ciudad de México. Oye, a lo mejor yo siempre me muevo en la Ciudad de México, pero tuve que ir a dar una conferencia a Sao Paulo y el día de hoy me encuentro en Brasil. Y de repente esa información es útil. ¿Es útil por qué? Porque, por ejemplo, ya de entrada puedo distanciar y decir, este usuario que tengo es un usuario que viaja mucho, este es un usuario que viaja poco. Y esto de repente me permite llegar y venderle a mis canales que venden publicidad, decir, oye, te puedo dar publicidad dirigida. Y el día de hoy, que me disculpen, pero cuando yo entro a los sitios de noticias en México y en cualquier parte del mundo, generalmente lo que tengo es el anuncio del mes. Y el anuncio del mes continuamente se está repitiendo en todas las páginas. Oye, y si el anuncio del mes me interesa o no me interesa, ¿para qué me sigues enseñando un anuncio al que yo nunca le he dado clic? El día de hoy me parece un estorbo y voy a poner cosas como un ad blocker para evitar que me llegue. Y si de repente me empiezas a ofertar cosas que realmente tienen sentido para mí, ¿y cómo sabes que tienen sentido para mí? Porque de repente, a través de saber en dónde estoy, puedes empezar a dilucidar cuál es mi estilo de vida. De repente, monitoreando cuáles son las notas a las que le doy clic, sabes qué cosas son las que son interesantes para mí. Y de repente me puedes empezar a perfilar psicológicamente para saber quién soy yo como usuario. Y de repente ese valor puede ser sumamente importante para las personas a las que les estás vendiendo publicidad. Baltasar, ¿Sí? ¿te sobran premios todavía? ¿Tienes regalos? Por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo te tengo a ti la pregunta. A ver, venga. Vayan preparando un regalo, por favor. Para él. Tú eres un fenómeno de la tecnología, del cambio, estás en la búsqueda, llevas una bomba en tu bolsillo. Totalmente. ¿Y dónde lees los artículos que te interesan, que te buscan? ¿Dónde lees todos los días eso? Híjole, es una mezcla de todo. Periódicos. Premio, por favor. Sí, leo mucho periódico, leo muchísimo periódico, leo muchísima prensa especializada, que el día de hoy ya sucede, es así, ya enteramente en digital. Leo muchos sitios y fuentes de investigación directamente. ¿Por qué lees periódico todavía, siendo un hombre que desde los 9 años está programando? ¿Cuál es el romance que tienes con el papel? Mira, el romance que tengo con el papel es muy sencillo. Lo que me abre a mí las puertas a todo el conocimiento es la capacidad de leer y la capacidad de pensar. Y las dos las aprendí al lado del papel. Entonces, en ese sentido, yo ya tengo una fijación directamente con el papel. Ahora, también cuando salgo y leo información allá afuera, me doy cuenta que escucho muchísimas voces hablando de a lo mejor el mismo tema. Y esto puede ser leído, puede ser incluso en un noticiero. Y sin embargo me doy cuenta de que para poder irme formando mi propia opinión, necesito más allá de la información de la nota. Necesito compartir mi opinión con la opinión de un reportero, con la opinión de un editorialista, con el cual puedo estar o no estar de acuerdo. Y sin embargo, es ese contexto que le empieza a dar sentido a una nota de cuándo algo es verdaderamente importante o cuándo no lo es. Es exactamente el hecho de poder leer y ver las opiniones de la gente en prensa especializada o incluso en las redes sociales, las que me permite dilucidar cuáles de las cosas que están allá afuera tienen verdadero sentido en el ejercicio de la transformación digital. Pero creo que aquí verdaderamente lo importante
Lo verdaderamente importante son ustedes. Mi primera pregunta hacia ustedes es, ¿por qué? A lo mejor hay algo que yo no estoy viendo. El día de hoy, cuando veo ejercicios de prensa digital, lo que veo es un periódico digitalizado. ¿Por qué? Salvo muy pocas excepciones, me toca ver presencia en redes sociales de parte de ustedes. ¿Por qué no una nota viene, por ejemplo, en un tweet de 160 caracteres con suficiente información como para informarme, pero sobre todo para interesarme, para que le dé clic y vaya a su sitio y lea un poco más y eso me interese y vea ahí la opinión del editorialista y digo, quiero comprar la edición del día de hoy? El día de hoy lo único que veo es un periódico que es una copia, casi facsímil del periódico en papel, con un mismo anuncio repitiéndose vez tras vez tras vez. ¿Qué les está deteniendo llegar hacia allá? ¿Qué retos están topando?